Yo tenía una idea muy ingenua de la academia y pensaba que era un mundo espantoso, de gente sumamente aburrida, con tendencia a la impotencia sexual, y que si yo me quedaba ahí me iba a convertir en una momia viviente. Entonces no quería estudiar en la universidad, pero era una obligación familiar. Hubiera sido una gran crisis en mi casa si no hubiera yo estudiado. Mi padre toda su vida la ha dedicado a la universidad y por lo tanto esta rebeldía extrema de no pasar por la universidad a él le hubiera parecido como que si yo fuera hijo del lechero, ¿no? Entonces, para evitar una catástrofe familiar, decidí estudiar una carrera, pero en mi fabulación de entonces, la literatura era una pasión, era un amor que yo no iba a someter a ninguna regla. O sea, yo no quería perder ese romance y convertirlo en un matrimonio por conveniencia estudiando una carrera. Entonces dije, voy a estudiar algo que me interese, pero que no me juegue la vida con eso y que pueda yo seguir formalmente y todo. Y la sociología es estupenda para los indecisos, porque es un barniz de todo, es una carrera bastante general, es como un gran contexto, ¿no? Y bueno, yo la estudié y me gustó mucho hacerlo, me gustó mucho la experiencia universitaria, porque ya estando en la universidad me di cuenta que más allá de mis prejuicios supuestamente radicales contra la educación universitaria, hay cosas muy interesantes que pasan ahí. Entre otras cosas, pasa el país. O sea, en la universidad hay huelgas, hay sindicatos, hay mítines, hay cineclub, hay fiestas, te enamoras, en fin, suceden mil cosas que no necesariamente tienen que ver con el currículum, pero que tienen que ver con la vivencia. Es un filtro del país muy importante, conoces gente muy significativa y bueno, terminé la carrera de sociología con mucho entusiasmo, realmente me gustó mucho, incluso di clases de sociología un tiempo. Y luego, bueno, ya me dediqué de tiempo completo a la literatura y creo que en algunas cosas que escribo, especialmente en el periodismo, de repente el haber estudiado sociología, pues no es un impedimento. Cuando empecé a escribir, no sabía cómo orientar mis textos. Vi un anuncio en el periódico en el que ofrecían participar en un taller en la torre de rectoría de la UNAM y este taller era gratuito. Entonces yo me presenté ahí a los 15 años, me enteré de que el maestro era Miguel Donoso Pareja y él me preguntó, al verme bastante chavo, cuántos cuentos había escrito y yo le dije que 2. La verdad es que había escrito 1, nada más. Entonces me dijo, tráemelos para la semana que entra. Entonces en esa semana escribí el siguiente cuento, que es el peor que he escrito jamás, porque estaba muy presionado. Además, en ese momento yo me consideraba muy politizado, entonces escribí un cuento de ultraizquierda sobre unos mineros ultrajados. Fue un desastre. Pero bueno, llegué al taller con Donoso y realmente encontré un maestro extraordinario, porque él era un tipo sumamente interesante, que había tenido una vida muy aventurera. Había sido marino, guerrillero, había estado en la cárcel, estaba exiliado en México, él nació en Guayaquil, en Ecuador, tenía una riqueza de vida que le permitía entender muchas cosas más allá de la literatura. Al mismo tiempo, era muy riguroso como maestro y muy generoso porque no quería imponerle la misma voz a los autores. Respetaba a un autor de cuentos fantásticos, a un autor de ciencia ficción, a un autor politizado, a un autor costumbrista. Realmente a cada uno trataba de encontrarle su propio lenguaje. En él encontré a una especie de padre, de hermano mayor que me adoptó y al que yo quise mucho, y durante 4 años estuve en su taller. Me invitó a participar en los talleres que él daba en provincia. Entonces hacíamos viajes como cómicos de la legua a León, a San Miguel Allende, a San Luis Potosí, a Zacatecas, a Aguascalientes. Ahí conocí
a muchos escritores de la provincia mexicana que hasta la fecha son mis amigos. Entonces se creó una red muy interesante y yo descubrí un país grande que yo no conocía, que es el país de lo que se hace en provincia, de lo que se dice, de cómo se sueña desde la provincia, que es muy distinto a lo que es el DF, que el DF prácticamente es un país en sí mismo y que ignora todo lo demás. Entonces eso fue muy importante con Donoso. Y luego estuve con Augusto Monterroso en un taller al que se participaba, al que se entraba por concurso. Yo participé en una primera ocasión, no pude entrar, y participé en la segunda y ya me aceptaron. Solamente había 3 alumnos en ese taller, o sea, era de una alta exigencia tan solo el acceso. Y nos reuníamos en la inmensa biblioteca de Alfonso Reyes, conocida como la Capilla Alfonsina, que entonces estaba en la Ciudad de México. Entonces, en ese marco un tanto pomposo de tantísimos libros, nosotros teníamos sesiones que fueron muy importantes. A diferencia de Donoso, que era más apoyador, era más motivador, Monterroso era muy severo, sumamente estricto. Siendo uno de los mayores humoristas de la lengua, yo esperaba encontrarme a una persona muy simpática. Y en efecto, era agradable Monterroso, pero como maestro era sumamente riguroso. No dejaba que nada pasara de contrabando. Y entonces su principal enseñanza era demostrarnos que éramos muy malos autores. Y claro, sufríamos mucho con esto, al grado de que en cierta forma ese fue un taller de inhibición. Mucha gente dejó de escribir después de estar en el taller de Monterroso. Digamos que fue una apuesta muy grande estar con Monterroso por lo siguiente, porque yo pensaba que escribir iba a ser como un día de campo en un pequeño cerro en donde las cosas se me facilitaran. Y Monterroso me dijo, oye, la literatura es mucho más complicada, o sea, la literatura es como el Everest, o sea, subir es dificilísimo. Si lo logras, la recompensa va a ser mayor, pero realmente esto no es para cualquiera, esto es para montañistas de alta escuela. Hay que tener mucho sufrimiento en el oficio, hay que tener mucha dedicación, hay que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas y bueno, ese fue el rigor que traté de aprender con él y afortunadamente cuando terminó el taller nos convertimos en muy buenos amigos, ¿no? Y estuve muy cerca de él hasta su muerte en el 2003, que desde luego para mí significó una orfandad. El primer libro que yo publiqué es de cuentos. Durante mucho tiempo solo escribí cuentos. Fue el género que a mí me atrajo a la literatura como escritor, y durante unos 10 años más o menos lo único que escribí fueron cuentos. Mi primer libro, La Noche Navegable, fue escrito como entre los 17 y los 21 años. Son cuentos de iniciación de alguien que está descubriendo el mundo y todos sus misterios, y en cierta forma ese libro es como un ejercicio de inocencia, ¿no? Y cuando yo escucho algunas canciones del pop de los 60, pues me identifico mucho en cuanto a clima emocional con esos relatos que tienen que ver con los ritos de paso de la adolescencia. Lo publiqué en Editorial Joaquín Mortiz, que para mí fue realmente un motivo de satisfacción muy especial, porque era la editorial que había publicado a prácticamente todos los autores que yo leía en aquel momento, a Ibargüengoitia, a José Agustín, a Carlos Fuentes, a José Emilio Pacheco, a Tito Monterroso, a tantos autores, ¿no? Y yo veía la editorial en la esquina de Tabasco y Mérida, en la colonia Roma, como una especie de santuario de los escritores. Había unas vitrinas donde estaban los libros ya muy amarilleados por el sol, y claro, yo pensaba que si alguna vez pudiera estar en ese elenco, equivaldría para mí en satisfacción a debutar con el Barcelona, una cosa así muy importante. Entonces yo llevé el libro y una de las condiciones para publicar ahí es que había que ser muy paciente y había que esperar muchísimo. Y yo tuve que esperar 4 años para que saliera el libro, o 3 años más o menos. Lo publiqué ya a los 24 años, lo seguía corrigiendo un poco, iba a visitar el manuscrito de vez en cuando y le cambiaba alguna palabra, como quien va a visitar un caballo en un establo, ¿no? Y finalmente salió el 24 de octubre de 1980. Y ese día hubo un pequeño temblor, y me habló el editor Joaquín Díez Canedo y me dijo,
a consecuencia del temblor salió su libro y ahí empecé. Creo que la crónica para cualquier autor surge de un estímulo de la realidad que muchas veces es dramático. Lo primero que yo escribí como crónica, sin saber que estaba incurriendo en este género ni nada por el estilo, fue un texto en la secundaria para un periódico que yo hacía en mimeógrafo con otros amigos que se llamaba La Tropa Loca. Yo iba a clases de guitarra en el edificio Aristos y de pronto llegué ahí una tarde y había un incendio. El edificio era muy alto, está sobre Insurgentes, en la esquina con Aguascalientes, un edificio muy conocido de la Ciudad de México, y fue verdaderamente una catástrofe muy importante. Hubo gente que subió a la azotea, fueron rescatados en helicóptero, otros fueron sacados con sogas. Naturalmente yo no pude entrar al edificio al que iba a clases de guitarra, pero me quedé con los curiosos. Yo iba en camión, me bajé y me quedé ahí viendo cómo se organizaba la multitud ante el desastre, cómo se salvaban las gentes, todo, y escribí una primera crónica impulsado por eso. Digamos que soy un cronista del fuego, así como otros son cronistas del agua, porque lo primero que vieron fue una tormenta o algo así. Los cataclismos obligan a decir algo. Entonces lo primero que yo escribí fue por eso, sin saber que se trataba de una crónica, desde luego. Mucho tiempo después, en 1981, por ahí, Sergio Pitol, que dirigía la Semana de Bellas Artes, me pidió un texto sobre Augusto Monterroso, que había sido mi maestro en el taller. Entonces escribí una memoria de mi maestro y me pareció muy disfrutable narrar hechos reales que para mí habían sido muy significativos. Y me parece un poco curioso que mi primer texto ya formal de no ficción fue sobre mi maestro en la ficción. Y a partir de entonces combiné la escritura de crónica con la escritura de ficción. Para mí la crónica ha representado muchas cosas. Por un lado, la posibilidad de salir de casa, o sea, la posibilidad de buscar temas lejanos que no están dentro de tu imaginación y que no necesariamente sabes que vas a encontrar. Porque el reportero o el periodista va buscando un tema y muchas veces encuentra otro. Por eso escribí un libro que se llama Safari Accidental, porque tú vas de cacería en pos de una presa. A lo mejor quieres cazar un jaguar y te encuentras con una liebre y regresas con una liebre. Así es un poco el periodismo, ¿no? La pista que te pone la realidad te lleva muchas veces a una presa impensada. Además, creo que es absolutamente saludable para un autor de ficción renunciar a ser el gran dictador que puede controlar perfectamente a sus personajes, ¿no? Nabokov decía: mis personajes tiemblan cuando me les acerco, ¿no? Era un tirano perfecto de sus criaturas. Y esto es necesario para el novelista. Él no puede dudar respecto a sus personajes, tiene que tomar decisiones, si no, esta incertidumbre se transmite en la página. En cambio, el cronista tiene la posibilidad de reeducarse en la realidad, de recibir estímulos que no están dentro de él y de entender que son los demás los que tienen razón. O sea, como cronista tú no estás decidiendo la realidad, no estás imponiéndola, sino que estás reaccionando ante un hecho dado.